por fe. Esto de la fe es creer en lo que no se ve. Yo he visto a Dios, yo no lo he visto, pero lo siento. Tú has visto el aire, pero tienes que respirarlo. Dios es como el aire, que aunque no lo ves, lo necesitas. Es parte de tu vida fundamental, porque sin Él estás muerto. Bien, ahora pasamos a la parte de la prédica libre. Puedes entrar al canal de YouTube, @Iglesia Virtual Cristo Salva .777. También puedes escucharnos en directo por Seno Radio FM. Descarga la aplicación de Seno Radio FM y puedes escuchar nuestro podcast, que lo subimos todos los lunes y los miércoles en Spotify y Amazon Music. Descarga Lectura Pública de la Biblia. Lectura Pública de la Biblia es la mejor aplicación de la Biblia, que puedes tanto descargarla para tu celular, para tu PC, andar con la Biblia en audio totalmente profesional, de estudio de doblaje en latino. Y puedes escuchar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas de Biblia. Puedes aprender. Escucha, mira, con esta aplicación, si tú la oyes por una semana, aprende más que la mayoría de los pastorcitos que están predicando en Iglesia de Prosperidad. Hermano, se aprende escuchando, porque Jesús dice que el que más escuche, más conocimiento le dará. Escucha la Biblia, descárgala ahora mismo, entra a la Play Store o Apple Store y descarga Lectura Pública de la Biblia. Dale a play y escucha el libro que más te guste, si es el Evangelio, si es un salmo, duerme escuchando la Biblia, maneja escuchando la Biblia. Entonces vas a ver cómo la palabra de Dios empieza a transformar tu vida. Descarga Lectura Pública de la Biblia. Ahora abre tu Biblia, si ya la descargaste en tu celular, y busca el capítulo 5 del primer libro de los Corintios. Está quemando, el granero vacío está rebosando. Y antes de empezar, un breve comentario. Las congregaciones, no le voy a decir iglesia, le voy a llamar congregaciones, porque solo hay una iglesia y ese es el cuerpo de Cristo. Pero la mayoría de congregaciones no están leyendo la palabra de Dios, no están instruyendo a las ovejas en la palabra de Dios. Por eso es la apostasía, el circo que hay, que los cristianos de hoy en día saben más del mundo que de la Biblia. ¿Y quiénes son los culpables? Los pastores que se han vendido por ganar un peso, por una ofrenda, por disparate. Se han vendido su compromiso de enseñarle la palabra de Dios a las personas. Entonces, a lo que llaman iglesias se han vuelto unos clubes sociales donde la gente va a charlar, va a entretenerse, pero la palabra de Dios es lo último. Todavía la prédica del pastor o del predicador está por encima de la palabra de Dios. No, la Biblia, la palabra de Dios tiene que estar por encima de todo. Si usted es cristiano, usted tiene que estudiar las Escrituras. Usted tiene que conocer el libro del Éxodo, el libro del Génesis, el libro de Números, de Levítico, de Deuteronomio, de Josué, de Ruth, los 55 capítulos de Samuel entre primera y segunda, los 65 capítulos del libro de Reyes entre primera y segunda. Los 47 y los 65 de Crónicas. Usted tiene que haber leído los 1189 capítulos que tiene la Biblia, conocer sus más de 6000 personajes, las locaciones, los tiempos, las edades. Escucha lo que Cristo vino a decir en esta palabra.
Pero si tú sacas un examen de 50 preguntas de la Biblia y examina a los pastores, se queman la mayoría. Se queman, se achicharran, porque no hay estudio bíblico. Mira, la mayoría de los que están subiendo ahora no saben leer, no tienen ni un 8º curso, no son ni bachilleres, no saben hablar. Y peor de todo, no son ni usados por el Espíritu Santo, pero haciendo mueca, hablando del mundo y la porquería, cautivan a las masas y se la llevan al infierno. ¿Cómo tú puedes ser un soldado si tú no conoces tu fusil y no sabes cómo dispara? Cuando lleguen a la guerra eres un muerto seguro y eres carne de... Debe de conocer su Biblia. Te recomiendo leerla. Y si tú estás en una congregación que no la leen, salga de ahí rápido y váyase para una congregación donde se lea la palabra. Ya está bueno de tanta charlatanería, tantos charlatanes engañando gente, mandando almas al infierno. Pero todo se resume en esto: la palabra de Dios hay que leerla. En las iglesias se tiene que leer. No es de que no, es que es obligado leerla. Porque si usted va a una iglesia por otra cosa que no sea la palabra de Dios, ¿por qué usted está yendo? ¿Por el grupito, por el chismito, por los viajes, por la comelona que hacen a comer que usted va? Usted no tiene comida en su casa ahí. Por los viajes, usted no sabe viajar con su familia. No, usted tiene que ir a la congregación para hablar de la palabra de Dios. Y eso da vergüenza. Eso da vergüenza, hermano. Así que este sistema de iglesia, esto hay que tumbarlo para abajo, desbaratarlo todo, y que tienen que empezar a subir pastores a enseñar la palabra de Dios. ¿Qué tanto baile? ¿Qué tanto? Ahora hay pantomímica, ahora hay unos bailes de ballet, ahora hay hombres en la iglesia que bailan ballet, se visten como del mundo, andan como lo del mundo, hablan como de... ¿Qué es lo que está pasando? Es que faltan hombres de Dios con pantalones que le digan la verdad a la gente, aunque se ofenda. Jesús ponía a llorar a los fariseos con lo que le decía, los ponía rojo del pique, pero le decía la verdad. Hijos del diablo, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque hacen lo que su padre el diablo le gusta. Dejan la palabra de Dios por seguir mandamientos de hombre. Pero estas congregaciones ahora que se llaman iglesias, entre comillas, están casando hombres con hombres, mujeres con mujeres, que si tú te matas tú vas al cielo. ¿Dónde está la doctrina bíblica? No se queje después. No se queje después que lo que usted se está jugando es su alma, que lo que usted se está jugando es su eternidad. Si usted no se pone a leer este libro, este es el manual de vida, la Biblia, la Biblia, la Biblia. ¿Cuántas reglas? Que si tú comes salchichón o que si tú haces esto. No, hay que leer la Biblia. Vamos a empezar, querido hermano. Y aquí seguimos con el tío Pablo, que está reprendiendo severamente a los corintios, como vimos en el capítulo 4. Aquí Pablo se va contra el orgullo. Este es un capítulo que tiene 13 versículos. Estoy explicando la Biblia de una forma llamada expositivamente, que es tomar un versículo y hablar brevemente de él. O sea que todo lo que yo te voy a decir en estos 13 versículos
nada es palabra mía, nada es interpretación mía. Yo trato de interpretarte lo que dice el mismo versículo con respecto a la palabra de Dios. A lo poco que yo sé, eso poco trato de explicártelo. Bien, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero antes, se me estaba olvidando, vamos a leer un salmo. Antes de empezar con la prédica, vamos a leer un salmo. El libro de los salmos es el libro de las alabanzas. Este es un salmo mesiánico. ¿Qué es un salmo mesiánico? Es un salmo donde se profetiza al Mesías. Profetizar es ver el futuro de cosas que van a pasar reveladas por Dios. David fue pastor de ovejas, fue soldado, fue rey, pero también fue salmista, pero también David fue profeta. Mucha gente no conoce que David fue profeta y escritor sagrado de la Biblia. El nombre David significa, su significado es amado de Dios. Su significado es amado de Dios, y el amado de Dios fue pastor de ovejas, fue escudero del rey, luego pasó a ser el rey de Israel, también fue un dulce salmista, pero también fue profeta. Mira todos los dones que Dios le dio a su amado. Y si tú le pides esta noche, Dios te da dones. El salmo número 2 es un salmo mesiánico porque David profetiza, ve en el futuro a Jesús y lo que iba a pasar. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Este salmo tiene 12 versículos. ¿Por qué están enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra de Jesucristo, en contra del Señor y su ungido. Dicen, gritan, rompamos las cadenas y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones de la tierra, como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes, reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Sirvan a Jesucristo con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse a Jesucristo, no sea que Cristo se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque la ira de Cristo se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Jesucristo. No, hermano, mire eso no me lo estoy inventando yo, eso léalo en el Salmo 2.
Sométanse a Jesucristo, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad. Y luego dice, porque la ira de Cristo se enciende en un instante. Pero qué alegría para los que se refugian en Cristo. A mucha gente se le cayeron hasta los bigotes, porque tú estás acostumbrado a ver a Cristo como una persona que todo lo toman de relajo, no lo ves con su ira, no lo ves con su castigo, pero ahí está. No sea que Cristo se enoje y lo mate a todos, sean destruidos, porque su ira se enciende en un instante. Ay, pero qué alegría para los que se refugian en Él. Hermano, mire, si usted no se ha refugiado en Cristo, vaya corriendo esta noche y refúgiese en Él. No sea que se encienda la ira de Cristo y le quite la vida a usted esta noche. Pero ¿y cómo así? No, ¿y quién tú crees que te quita la vida? ¿Es Satanás o Dios? Es Dios que te quita la vida. Y Satanás ha dado vida. Satanás es una creación. Satanás tiene un poder más del que Dios le ha permitido. ¡Claro que no! Satanás es un mortal que ya está muerto. Igual que el que no acepta a Cristo. Ahora, el que tiene a Cristo es inmortal como el Hijo. Tiene un poder todavía más grande que el del diablo, que el de los brujos y todas sus organizaciones satánicas. ¿Tú crees que Cristo te va a estar llamando todas las noches? Si tú estás respirando en este momento, escucha, y tú no te has convertido, es porque el Señor te está dando una nueva oportunidad. No esperes a su ira. Y el proverbio de la noche, Proverbios 11, versículo 4, dice: las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. ¿Te gustan mucho tus millones? ¿Te estás trabajando mucho para guardar? ¿Eres una persona próspera? Te felicito, pero no la has entregado tu vida a Dios. Oye lo que dice esto: las riquezas no servirán para nada en el día del juicio ante Cristo, pero una vida recta puede salvarte de la muerte. Y una vida recta es tener una vida en Cristo Jesús. Nada de lo que tú tengas te lo vas a llevar en la caja de muertos. Todo se lo vas a dejar a otro. Sigue trabajando mucho para otro. Pero los cristianos, los que tenemos la promesa, es al revés. Cuando nos vamos, nos lo llevamos todo, porque allá todo te está esperando. Riqueza, bendiciones, la vida eterna, hermano. Son cosas tan grandes que te están esperando que en la mente de nadie caben. Pero el que tiene su esperanza en este mundo, lo único que le espera es el día del juicio. Así que yo sé que tú eres una persona inteligente. Pon tu esperanza esta noche en Cristo Jesús. Bien, ahora entramos en materia. Busca capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Bien, dice Pablo a los Corintios: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dice que un hombre de su iglesia
vive en pecado con su madrastra. Pablo, el tío Pablo, le está reprendiendo duramente a la iglesia de Corinto porque uno de sus miembros se había casado con su madrastra o estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Versículo 2 dice: ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Pablo aquí en el versículo 2 le está reclamando a la congregación que tienen una persona practicando el pecado. Hay una diferencia entre el cristiano que peca y se arrepienta al que sigue y sigue practicando el pecado. Pablo le está diciendo a la comunidad de los corintios que por qué no han expulsado a ese hombre, por qué dejan a ese hombre que está teniendo sexo con su madrastra en medio de la comunidad. Le está reclamando. Versículo 3: aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, dice el tío Pablo, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. Pablo en ese momento, él mismo lo dice, no estaba en la ciudad de los Corintios, pero ya Pablo tenía un nivel espiritual tan alto y tan avanzado como el de Eliseo. ¿Recuerdas a Eliseo cuando su siervo Gizi fue atrás de Naamán y le pidió la plata que Eliseo había rechazado? Porque Eliseo había curado, o mejor dicho, Dios utilizó a Eliseo para curar al sirio Naamán, y este le llevó plata, le llevó oro, le llevó muchísimos regalos, pero Eliseo no lo quiso. Porque Eliseo es un hombre de Dios que trabaja para predicar la palabra de Dios. No como estos ladrones, charlatanes de hoy en día, que si tú no les pagas, no predican, que quieren sanar enfermos en campaña, pero no van a sanarlos a los hospitales, que les predican solamente a las iglesias, pero no van a predicarle al ladrón, a la prostituta, al homosexual, al suicida. No, a esa gente no le llevan el evangelio, se lo predican en ellos mismos, y por eso la iglesia está lleno de locos hoy en día. Pero Eliseo no era de eso. Eliseo no cogía dinero. Nada más le llevó millones en plata y oro, y él le dijo no, llévate eso, dale glorias a Dios. Y Naamán se llevó tierra cerca de la casa de Eliseo para hacerle un altar a Dios. Pero había un avaricioso llamado Giezi, que después que el sirio Naamán, que era el general del rey de Siria, se fue, le cayó atrás y le pidió dinero, algunos kilos y ropa. Eliseo no estaba en ese momento, así como no estaba Pablo en Corintios, pero eran hombres comprometidos, porque tú puedes comparar a Eliseo y a Pablo, que Pablo nunca cobró por predicar. ¿Sabías eso? Pablo no cobró por predicar. Y estos ladrones que ni hablar saben, si tú no les pones 50,000 ni 30,000, no predican el evangelio. Tienes que darle la cena, tienes que darle el hospedaje, llenarle la barriga bien llena, darle la mejor comida, ponerle Coca-Cola, Gatorade, ponerle a otro con un paño que le quite los sudores y ponerle 50,000 para que predique a una iglesia. Pablo y Eliseo no eran así. Cristo no cobró nunca un peso por llevar la palabra. Mira, en la Biblia le piden dinero a Jesús 2 veces. Una en el templo, y él dice, présteme una moneda. ¿De quién es esa cara? Del César. Jesús no andaba ni siquiera con dinero. Luego los fariseos, hijos de Satanás, querían que el templo pagara impuestos, y fueron a donde Pedro a decirle, mira, tu maestro no va a pagar el templo, sí, como dos viejitas chimosas. Y Pedro, que tampoco andaba con dinero, le fue a pedir dinero a Jesús, que tampoco andaba sin dinero, y Jesús le dijo que si le parecía entendible que él pagara impuestos.
Pero Jesús dijo: Pedro, vete, pesca un pez y ábrele la boca. Cuando le abras la boca encontrarás el dinero. Te cito dos ocasiones de que se habla de dinero y Jesús andaba así. Dice la palabra que eran las mujeres, había un ministerio de mujeres que servían al Señor y eran las que cubrían los gastos de los 12 apóstoles. Y quien manejaba la bolsa era el ladronazo de Judas. Volvamos entonces aquí a la historia de Eliseo y Naamán y Giezi, el ayudante de Eliseo, para terminar comparándola con esto que Pablo le dice a los corintios. Pues sucede que cuando Giezi toma el dinero de Eliseo, le cayó una lepra, porque la lepra de Naamán le cayó a Giezi por interesado. Por eso Eliseo no pedía por predicar la palabra. Por eso Pablo tampoco lo hizo. Por eso tú también, que andas robando, que andas pidiendo, debes de predicar la palabra sin cobrar. Por eso Pablo, aquí en el versículo 3 dice: y aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, como si estuviera ahí, y emití juicio sobre ese hombre, porque Eliseo no estaba bien, no estaba físicamente cuando Giezi le cogió el dinero a Naamán. Pero Pablo no estaba en Corinto cuando ese miembro de la iglesia tenía sexo con su madrastra, pero lo vio Eliseo en espíritu, pero también Pablo lo estaba ahí en espíritu. Versículo 4: en el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar una reunión de la iglesia y yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. En el versículo 4, el tío Pablo le dice a la iglesia que deben de hacer una reunión y que Pablo va a ir en el poder del Espíritu del Señor Jesús. Entonces, deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Mira, Pablo le dice a los de Corinto: ustedes deben de botar a ese hombre de la iglesia y entregárselo, oigan bien, y entregárselo a Satanás. ¿Y cómo así? Porque si los corintios hubieran votado a ese hombre que estaba contaminando la iglesia, él no se quería arrepentir, él quería seguir teniendo sexo con su madrastra y quería también seguir en la iglesia al mismo tiempo. No, Pablo dice: voten a ese hombre y entréguenselo a Satanás, entréguenselo al diablo, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y ese hombre sea salvo al día que el Señor vuelva. Mira, lo que iba a pasar es que cuando expulsaran a ese hombre iba a entender que iba a estar en pecado y el diablo lo iba a moler, lo iba a poner a tocar fondo y al final se iba a arrepentir de su pecado. Pero mientras estuviera en la iglesia, estuviera infectando a todo el mundo con su pecado. Por eso hay personas que es mejor entregárselas a Satanás. Escucha esto: hay cristianos que es mejor entregárselo a Satanás para que Satanás se lo coma con yuca, lo muela, y ellos tengan que reconocer que hay un Dios que se llama Jesús y que ellos están en pecado y se arrepientan.
En este caso, Satanás le estaba haciendo un favor a ese hombre que tenía sexo con su madrastra. Hay personas que, por más que tú le expliques el evangelio, lo que se burlan, escupen el evangelio, escupen la santa sangre de Dios. Pues ¿sabe qué yo hago? Yo se lo entrego a Satanás para que Satanás se encargue de desbaratarlo y después esa persona reconozca que está mal y que necesita de Cristo para vivir. Con Dios no se relaja, hermano. Versículo 6. Es terrible que se jacten, que se sientan orgullosos de dicho asunto. No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Pablo dice, el tío Pablo dice, pero entonces ustedes los que se sienten orgullosos del hombre que tiene sexo con su madrastra, que le quitó la mujer a su papá, ustedes se sienten orgullosos. Es que ustedes son tan tontos, dice el tío Pablo, que no se dan cuenta que si usted permite un poco de pecado en la congregación, después todos los corintios iban a hacer lo mismo. Es lo que quiere decir Pablo en el versículo 6. Versículo 7 dice, desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. Entonces será como una nueva masa preparada sin levadura. ¿Qué es lo que realmente son? Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Pablo, el tío Pablo dice, desháganse de esa vieja levadura. En una congregación, el problema no es que caiga en pecado, porque todos somos pecadores. Yo soy el... Todos somos pecadores. El más grande pecador soy yo. Pero Jesús nos enseña que si hay una persona que está en pecado y no se ha arrepentido, pues tú le das hasta 3 consejos. A la tercera tiene que botarlo de la iglesia, porque no se ha arrepentido. Ahora, y en privado, no como hacen en esta iglesia de locos que le llaman a la atención a la gente delante de toda la gente. Usted está en pecado, usted anda en fornicación y lo hacen ver, los pastores, estos hijos del diablo, lo hacen ver entre 50 o 60 personas. La persona pecó, está bien, pero se arrepintió. Pero ellos a la primera vez se lo dejan saber a una congregación de 20, de 30 personas. Esa persona le va a dar una vergüenza que no va a volver más. Lo que Jesús dice es que le llame la atención la primera vez, luego busque 2 testigos la segunda y luego por tercera vez. Y si a la tercera no se ha arrepentido, pues hay que botarlo de la iglesia. Pero no como lo botan como un perro, sino, no hermano, mire, esto hablando bien. Porque es que en la iglesia el cristiano peca, porque solamente Cristo no pecó. Pero se arrepiente, pero le da vergüenza y va donde Dios y le dice, Señor, mira, pequé, perdóname, esto es difícil. Y Cristo dice que si tú pecas 70 veces en un día, Él te perdona 70 veces 7 más. Cristo perdona el pecado. El problema es encubrir el pecado. Ese es el problema. Dios sabe el pecado más secreto que tú hagas, Dios lo sabe. A Dios no lo engaña a nadie. Por eso dice Pablo en el versículo 7, dejen la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura. ¿Qué es lo que realmente son? Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. El sacrificio de Cristo en la cruz es para quitarnos nuestro pecado. Hay una historia de Aarón cuando recibe el sacerdocio, recién, digamos, empezando su ministerio como sumo sacerdote, cuando su hermano Moisés, su hermano menor, porque Aarón era mayor que Moisés,
y la mayor eran 3 con Miriam. Miriam era la más vieja. Cuando Moisés dura los 40 días en oración con el Señor, el que tenía el cargo del sumo sacerdote, ¿qué hizo? Le permitió al pueblo hacer un becerro de oro y el pueblo entró en idolatría. Y tenía el cargo de sumo sacerdote, pero todavía él no tenía la experiencia de un sumo sacerdote. Le vino después, pero tenía el cargo. Pero algo muy importante en Aarón: Aarón significa maestro, Moisés significa sacado de las aguas. Algo muy importante en Aarón, que él se arrepintió y pidió perdón. Cuando Moisés bajó del monte con el rostro iluminado y vio que le estaban adorando a un becerro, el pueblo había entrado en pecado. Después de ver el poder de Dios para liberarlo, que vieron las plagas de las ranas, de los mosquitos, que vieron las aguas convertidas en sangre, que vieron cómo el mar se abrió en dos y se tragó al faraón, después de ver la gloria de Dios, la columna de nube que iba delante de ellos en el día y la columna de fuego en la noche, aún así, solo Moisés duró 40 días y el pueblo se olvidó de todo. Hicieron un toro de oro y adoraron al toro. Y cuando Moisés bajó del monte, en su furia rompió las primeras tablas, que el dedo de Dios, en la Biblia el dedo de Dios ha aparecido 3 veces. Primero en el monte Sinaí, cuando escriben los primeros 10 mandamientos que Moisés rompe. Luego aparece en el libro de Daniel, cuando Ciro el Grande, Ciro II el Grande, conquista Persia. El dedo de Dios escribe de nuevo en la pared: medido fuiste pesado, Menen Tekel. Y por última vez el dedo de Dios aparece en el libro de Juan, cuando están en el capítulo 8, cuando están juzgando a la mujer adúltera, que Jesús se pone a escribir en la tierra con el dedo. Cuando Moisés rompe las tablas y se llena de ira, dijo: los que se mantengan afirma al Señor, que vengan conmigo. Y ese día hubo una matanza. Los levitas tuvieron que matar hasta sus propios hijos, algunos, hasta sus propios hermanos y hasta sus propios padres. Mataron 3,000 que no querían arrepentirse. Y luego Moisés agarró el becerrito y le dio tan duro que lo molió y lo volvió polvo y lo echó en un río y hizo que el pueblo se bebiera esa agua de ese ídolo. Cuando le preguntaron a Aarón se quitó la culpa y dijo: bueno, ellos me pidieron un becerro y yo le hice el becerro. Pero Aarón se arrepintió. Aarón pecó, pero Aarón se arrepintió. Aquí esto lo enlazamos cuando Pablo dice, el tío Pablo, que nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros. Gracias a Jesús, si nosotros nos equivocamos, podemos volver ese mismo día, ahí mismo, pedirle perdón, y la sangre de Cristo te lava ahí mismo. Porque es una batalla que tira el cristiano, es una guerra. Versículo 8 dice: por lo tanto celebramos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad, que es Cristo Jesús. Versículo 9: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan, oye la palabra, que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos, o sea, a los que no creen, que se entregan al pecado sexual, o son ávaros, o estafadores, o rinden cultos a demonios. Ustedes tendrían que salir de este mundo para evitar gente como esa. Aquí Pablo le quiere decir a la comunidad que no es que no compartan con personas del mundo, sino con cristianos que se hacen llamar cristianos, pero son cristinos, pero están entregados a pecados sexuales,
a fornicación, a adulterio, no pueden ver una mujer que de una vez ya se quieren acostar con ella, a cristianos que están así, que no quieren cambiar. Pablo dice que ni siquiera que se aparten de esa gente, pero es porque ellos no quieren arrepentirse, porque si se quisieran arrepentir, Dios lo perdonara. Dice en el versículo 11, lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirmando ser creyente, o sea, con ninguno que afirme ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto, o insulta, o es un borrachón, o es estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Oye, ni siquiera coma, dice Pablo, con una persona que se llama siendo cristiano y es un ladrón, una persona que dice que es cristiano y es homosexual, por una persona que dice que es cristiano y es un fornicador. Dice, ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es mi responsabilidad, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los de la iglesia que están en pecado. Usted tiene que ser inteligente. Usted ve una gente que ya se ha apartado de Dios, puede decir 500,000 veces que es cristiano, y usted sabe que hace mucho ya que el Espíritu Santo se fue de ahí, porque el fruto que da es un fruto de pecado. Esa gente uno se aparta de ella. Hay que sacarla de las iglesias. Ahora, si se arrepienten, Dios la perdona y la limpia, pero tienen que arrepentirse. Tienes que arrepentirte. Si tú dices que eres cristiano y tú sigues las cosas del mundo, tienes que arrepentirte. Aunque sean 70 veces, porque nadie es perfecto. Porque tú vas a caer un día. Porque Satanás vive ahí, para que tú caigas, y te manda los demonios, y te manda las tentaciones, para que tú caigas, y tú clamas, y caes, y te levantas, y caes, y te levantas, hasta un día que tú clamas, Señor, ayúdame, y viene el Señor, y desde el cielo agarra el diablo, y le manda su jabalina, lo atraviesa, y lo mata, porque Él está viendo que tú necesitas su ayuda. Porque es un mundo de pecado, que todo el mundo peca y tú no quieres pecar para complacer a Dios, y el diablo ahí, y tú tienes que clamar, mi hermano, porque va a llegar el momento en que Dios va a ver tu clamor, en que tú estás luchando con ese pecado, que tú quieres servirle, pero luchas con ese pecado, y hay un momento en que ya tú no tienes fuerza. Entonces, escucha, ahí es que entra Dios. ¿Tú sabías que Dios tiene armadura, espada, arco, flecha, jabalina y armas mortales? Yo he visto la jabalina de Dios y he visto cómo esas lanzas matan a los demonios, hermano. Clama, que con la fuerza de Él. Pídele que con la fuerza de Él. Versículo 13. Dios juzgará la afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes.